para hablar de ella está conmigo Billy Navarrete, a quien yo siempre te agradezco, Billy, por supuesto, la generosidad con este medio, tuyo y de todo tu equipo, ¿no? Porque es realmente maravilloso saber que no solamente están para hacer un trabajo que significa un inmenso aporte para el país, sino además que están para comunicarlo a la ciudadanía siempre que un medio los requiere. Muchas gracias, Billy, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Fernando, en primer lugar, y al equipo que trabaja ahí atrás. Para nosotros, el caso de Mónica es un caso, digamos, bastante significativo y no hay que dejarlo morir. Creo que esa es la principal tarea en esto, no hay que dejarlo en el olvido, pese, digamos, a los esfuerzos por parte de incluso autoridades de gobierno de señalar inicialmente que se trataba de un suicidio y cosas parecidas, ¿no? Ahí hay que mantener la mirada sobre el caso por la significación que tiene en materia de derechos humanos. Ahora, hay varias preguntas que a mí me gustaría, o varias preguntas que a mí me generan algún tipo de duda respecto a esto. Ha quedado establecido por la autopsia que efectivamente no se trató de un suicidio, Billy. Eso ya está incorporado en la causa, ya esto se está tratando en la investigación como un caso distinto a lo que anunciaba Reinberg en el primer día. Sí, y ese informe de autopsia que data de finales de junio, recordemos que Mónica fue asesinada a inicios de ese mes, finalmente se encuentra dentro del expediente y que tuvimos la fortuna de tomar acceso a ese documento, que es la única prueba, digamos, certera, fuerte, de la investigación que se ha realizado hasta ahora en esto. Ese informe de autopsia es bastante relevante debido a que no hay mucho más ahí hasta ahora. Y hay un malestar por parte de SDH y de CEPAN en relación a la dilatación, por un lado, de este caso. Ya hemos cumplido, digamos, 2 meses y esa temporalidad no corresponde a lo que, digamos, ya debería tener ese expediente de investigación. Hay al menos una dilatación que da cuenta también de una afectación a las... Discúlpame, Billy, a veces cuando entra una llamada se pierde el audio. Entonces yo te hacía señas para que no estabas viendo la pantalla. Bueno, me quedaba en los atrasos, querido Billy, y me decías, yo quería preguntarte dónde radican esos atrasos, es decir, cuáles son los hitos que ya deberían haberse cumplido en la investigación, en la reconstrucción, en la elaboración de informes y que aún están pendientes, y por qué te parece a ti que esto se está atrasando. ¿Hay una intención deliberada de hacerlo desde tu óptica o solamente es la lentitud de un aparato de investigación fiscal que ciertamente todos sabemos que no funciona adecuadamente? Sí, bueno, esa lentitud creo que se puede evidenciar considerando que el cuerpo de Mónica sigue ahí y sigue en la morgue de Santa Elena debido a que aún no se agotan todas las prácticas sobre ese cuerpo, que ya deberían haber ocurrido. Es el cuerpo de Mónica ahí da cuenta de que hay algunas cuestiones que no se han hecho, que deberían haberse hecho, y por eso sigue ahí, lastimosamente. Es una evidencia bastante dolorosa, especialmente en relación a la familia y a las personas que la conocieron allá y que compartieron el trabajo con ella en Montañita y en la península en general. Siempre están preocupados todas estas personas con relación a la demora para la cremación. Y esto lo detallo porque al incinerarse el cuerpo, al cremar un cuerpo,
se vuelve irreversible hacer nuevas prácticas. Es, digamos, lógico ahí pensar en que deberían agotarse todas las pericias para que se, digamos, materialice el deseo de la familia de Mónica, porque ellas están procurando llevarse el cuerpo del Ecuador y por eso, digamos, han pedido la cremación, pero la fiscalía debe de agotar toda una serie de prácticas. Al menos hay dos exámenes que aún faltan de una serie, ¿no? La verdad, pero dos histopatológico y toxicológico que faltan por hacerse, pero además cosas que, digamos, son especialmente graves, ¿no? El deterioro de una de las pruebas, digamos, extraída del cuerpo, ¿no? Por mal manejo. Ahí la cadena de custodia que tiene, digamos, la obligación legal de proteger esa evidencia, finalmente no lo hizo y esa prueba se dañó. Fíjense lo que eso significa. Y lo Cuando que me dices, decía cuando me dices Lita se dañó, también. cuando me dices se dañó, te refieres a, es decir, o se anuló por la falta de control en la cadena de custodia, o se Sí, dañó la prueba, ya no se puede utilizar. se dañó. Se regó el recipiente que contenía ese líquido, por decirlo con detalles, en esto. Eso no debería ocurrir, por Dios. Eh, Y él es un hombre ocupado, le llegan llamadas, ¿no? Entonces, esperemos que ahora, pilas, doña Pro, porque podemos tener nuevamente el problema del audio. No, yo creo que ahí sí me escuchas, Billy, ¿no es sí, cierto? yo Ya, te escucho, perfecto, tú. perfecto, estamos perfectos, estamos perfectos. Disculpen que estas interrupciones. Entonces, por ejemplo, eso. Pero hay cuestiones en relación a la gestión del centro forense, porque esto es responsabilidad del centro forense aquí en Guayaquil. ¿Ah? Esas pruebas se mueven acá, que ya la hemos manifestado, más allá del caso concreto de Mónica, desde antes. Recuerden que ahí se han deteriorado cuerpos por falta de temperatura, pues, y nosotros que vivimos en esta ciudad sabemos el historial de negligencias que hay concentrada en ese lado. Pero también a esto se suma el hecho de que algunas pruebas no se pueden ni siquiera hacer aquí en Guayaquil y tienen que trasladarse a Quito. O sea, una capa tras otra, digamos, de demoras, de trámites que hacen que esta situación se dilate de esta forma, pensando que son procedimientos que nos conducen allá, me refiero a la demora. Pero también ahí hay algo que nos preocupa más incluso, y es el hecho de que nosotros pedimos, esto tiene que haber sido ya a inicios de julio, como parte del patrocinio que le estamos dando a la familia de Mónica, que comparezcan, entre esos el ministro del Interior, pero un elenco de una docena, más de una docena de personas que Mónica había manifestado públicamente que la habían amenazado en los últimos meses previo a su muerte. Entonces había ahí, y nosotros pusimos esa nómina con capturas y también, digamos, los lapsos de video circularon en redes donde estas personas, digamos, ahí amenazaban o Mónica se refería a ellas como perpetradores de amenazas. Eso lo enviamos a la fiscalía. Ayer recién se compareció uno, pero eh, fíjense que esto que es una diligencia altamente importante, no fuimos notificados a tiempo, pero además de no haber sido notificados a tiempo, se divulgó, se filtró el hecho de esta comparecencia en redes sociales. Nosotros nos enteramos porque lo vimos en redes. Fíjense lo que eso significa. Habiéndonos dicho que nosotros
debíamos mantener la reserva, dejándonos por fuera del caso, digamos, de la libertad de tener acceso a copias y a revisar los 7 cuerpos que ahora se tienen. Se filtran a redes sociales. Y eso en el ámbito de la fiscalía, ahí no hay donde más buscar. Eso es filtración al interior de la Fiscalía de Manglar Alto en esto. Entonces realmente sí es, digamos, preocupante todo el manejo un poco negligente que se le da a este tipo a este caso en particular, donde hay mucha atención, ¿no?, de la comunidad, de las organizaciones de derechos humanos, del Estado de Polonia a través de su fiscalía, que se ha ofrecido ahí, de varias representaciones de la Unión Europea y de Naciones Unidas, que han manifestado que este caso tiene que ser investigado de forma rigurosa por lo que está significando en términos de protección a defensores y defensoras de derechos humanos. Varios elementos, Billy, que yo quisiera poner sobre la mesa. El primero es, más allá del avance de las investigaciones de fiscalía, pues ustedes como representantes y como acompañamiento jurídico, pues habrán hecho una serie de averiguaciones y tendrán también su investigación, ¿no? Como para, incluso para ir midiendo los avances de fiscalía. Mónica había hecho denuncias que tú mencionas en algunos casos con nombre y apellido, como en el caso del señor Aguilar. Yo quería preguntarte si tú sabes si Mónica alcanzó a realizar esas denuncias de manera formal antes de su asesinato. Y quería preguntarte, se mencionaban también varias personas o varios personajes de la península y concretamente de Montañita que no tenían buena relación con Mónica, que Mónica tenía cifrados como personajes de peligro para su seguridad. Incluso se llegó a decir que una de las cámaras colocadas apuntando hacia la puerta del hostal de Mónica reportaba a otro hostal, a un hotel muy conocido de la ciudad, de propiedad de un ciudadano extranjero. Este tipo de investigaciones o de cercanías o de razonamientos que parten de denuncias hechas en vida por Mónica, ¿ha podido tener algún avance? ¿Ha podido tener algún tipo de verificación por parte de ustedes? Bueno, no. Para ser franco, esas denuncias, en la mayoría de los casos, fueron hechos en su momento de forma oficial, formal, por parte de Mónica ante la fiscalía. Ella estas denuncias las mostraba públicamente. Hubo otras, digamos, situaciones que ella también lo manifestó públicamente sin esa formalidad, pero en su mayoría nos consta de que ella, digamos, poseía un archivo súper rigurosamente ordenado en su estudio, de todo lo que, digamos, estaba estudiando, que estaba en distintos ámbitos, ¿no? Corrupción, daños ambientales, despojo de tierras. Ella realmente estaba, digamos, siguiendo estos casos, documentándolos de la menor manera, de la mejor manera, y de esa forma, digamos, respondía a las entrevistas que daba. No era simplemente, digamos, opinión propia, sino que estaba fundado en hechos que llegaban a ella, se había convertido en un referente, digamos, de todo lo que ahí ocurría, y ella también, digamos, trasladaba eso a la fiscalía. Digamos, eso lo conoce el propio fiscal, porque es a él a quien le llegaban esas denuncias que Mónica hizo. Pero no solamente al fiscal de Manglar Alto, ella hizo denuncias de todas estas situaciones a la fiscal provincial en La Libertad, pero también vino acá a Guayaquil, pero también fue a Quito. O sea, por todo lado ella no dejó, digamos, cabos sueltos en relación a todo lo que estaba diciendo. Y lastimosamente no lo escuchó. Nadie la escuchó. Nadie, digamos,
activó, digamos, sus investigaciones sobre esto como debería. Lo que recibió eran represalias debido a ese desamparo, a esa indefensión, y terminó la muerte. O sea, lo que decíamos también acá era que esto, digamos, estuvo como un antecedente, un ascenso de amenazas, un desamparo, una desprotección. A nosotros, con nosotros ella se comunicó en marzo, ella falleció a inicios de junio. Y esto ya estaba, digamos, desplazada por las amenazas que había recibido en Montañita. Y estaba en otra provincia. Ella regresa a finales de mayo en esto, por razones que desconocemos, la verdad. Regresa al lugar donde había recibido y donde, digamos, circulaban los perpetradores. Esto por información que ella dio en esto. Personalmente me escribió, están cerca los sicarios. No olvido esa línea en esto. Y bueno, finalmente terminó como ha terminado, pero esto que decía a propósito del rol de la investigación fiscal, procuramos que se enderece, porque, digamos, teniendo en cuenta la dilatación, los hechos de negligencia, las restricciones indebidas a nuestra participación en el expediente, no nos permiten, digamos, tener una tranquilidad sobre cómo se está llevando la investigación. Y le quería preguntarte, ya para ir cerrando, sobre las cámaras. Le escuché a Alita Martínez decir que ustedes solicitaron desde el primer día las tomas de las cámaras, que habían algunas que no estaban en funcionamiento, otras que no reportaban directamente al ECO 911. ¿Qué se ha podido establecer? ¿Qué diagnóstico hay sobre las tomas que hay de ese día y de los días previos? Porque supongo pues, que para un trabajo de este se puede identificar algún tipo de inteligencia criminal previo a la ejecución del trabajo. Sí, ese fue uno de los primeros requerimientos. Hemos hecho al menos cerca de una docena en este lapso de pedidos, muchos más en realidad. Y ese fue uno de los primeros, porque sabíamos que había un monitoreo de cámaras de vigilancia de distintos ángulos, distintos propietarios en esto. Y esa evidencia se reunió. Un mes después, es decir, a inicios de julio, nosotros finalmente tuvimos acceso parcialmente al expediente. ¿Mm? Y hacia la mitad de julio, ya va a ser un mes, una de las abogadas de CEPAN, que forman parte del equipo jurídico de CDH y de CEPAN, estuvo presente en una de las sesiones de, digamos, examen de las cámaras de seguridad en esto, ¿no? Eso nos da, digamos, también pista de que no todo está cerrado, de que no todo está, digamos, impedido para saber directamente el proceso. Esta abogada estaba al lado del perito fiscal que estaba examinando frente a la pantalla el registro de eso. Y ahí hay varias situaciones que no puedo comentar detalles para no, digamos, contaminar la investigación fiscal. De eso sí somos muy respetuosos. Lo que digo es la circunstancia en la que finalmente hemos podido ver ese registro. No todos los registros han sido ya examinados. Hay uno en particular, más bien, de una cámara en particular, que tiene una importancia clave y que ni siquiera está siendo examinada aquí en Guayaquil. Creemos que ya debería estar siendo examinada en Quito, porque es allá donde, digamos, estaría preservada su mayor, su mayor rigor para el estudio de esos archivos de video.
¿Me escuchas, Fernando? Te escucho, te perdí por un segundo, Billy, pero Ah, te estoy escuchando bien en este momento. Te ya. agradezco No, no sé si se y me lamento entendió lo que... si puedes repetir la última parte, Billy, Sí. lamento molestarte en razón del No, tiempo. no, no, al contrario. Disculpen los problemas técnicos de este lado. Me refería a que hay unos archivos de estas cámaras de vigilancia que son de diferentes ángulos, que resulta muy particular su contenido. Esos archivos aún no han sido examinados y creemos que están siendo ya examinados en Quito, en la Fiscalía en Quito, porque allá tienen, digamos, otros instrumentos donde, digamos, el rigor de ese examen va a ser mayor. Eso es lo ideal en relación a lo que se cuenta. Ok, entonces las cámaras estaban efectivamente funcionando. Sí, sí. Bien. Billy, finalmente quiero preguntarte por las hijas de Mónica. Entiendo que eh, aún permanecen en el país. Cuéntame un poco sobre la relación, sobre el momento familiar. Sé que su madre estuvo también por acá y el acompañamiento que ustedes les están dando como familia. Sí, ese es un eslabón bastante sensible. La situación, digamos, incluso psicoemocional de las dos niñas, hijas de Mónica, que ahora se encuentran en el Brasil. Ellas se encuentran, digamos, acompañada de una hermana de Mónica, y muy cercano también a la embajada de Polonia en esa ciudad en el Brasil. Ahí hay una, digamos, combinación a propósito de garantizar la seguridad de las niñas. Y que, digamos, ojalá que en su momento ellas puedan incluso regresar ya a Polonia, donde, digamos, ya la seguridad se vuelve mucho más certera en esto. Mantenemos contacto con ellas, hay organizaciones que incluso aliadas nuestras que se encuentran cercanas a la familia en Brasil, de tal manera que hay también un traslado de información nuestra hacia... Bien, bien, querido Billy. Sí, Yo te agradezco infinitamente tu apertura y tu lamento tiempo. mucho, mucho los problemas técnicos, Fernando. Sí, yo también, pero no te preocupes, lo importante es poder también eh, eh, tener un espacio para dialogar. Y esos, los problemas técnicos se superan y además espero tenerte nuevamente en el programa para verificar también los avances de varios de los casos que llevan en el comité. Me detengo antes de despedirme para reconocer nuevamente tu trabajo y el de tu gente tan valioso en estos momentos del país, querido. Gracias, Fernando. Gracias por el acompañamiento. Estas gestiones que realizamos no son en solitario. Hay, digamos, otras organizaciones que están, digamos, con las cuales estamos trabajando codo a codo, como CEPAN y otras en el Ecuador, y espacios de comunicación como el de ustedes que nos, digamos, también acompañan. Eso nos fortalece y nos protege, sin duda. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo, Billy. Que estés muy bien. Buen día para todos y todas. Para ti. Billy Navarrete es el representante del Comité de Defensa Permanente por los Derechos Humanos, quien junto a CEPAN eh, llevan el acompañamiento de la investigación, el acompañamiento jurídico de la familia de Mónica Silva en la investigación relacionada a su asesinato, que no avanza, nos ha dicho, en la velocidad y con la premura y con la importancia que tiene que avanzar un caso como esto. Por esto es importante, a 2 meses de la partida de Mónica, mantener vigente las preguntas, los cuestionamientos y la mirada fija en el actuar de Fiscalía. Mónica, antes de irse,
dejó muchas señas, muchas marcas, muchas migajas en el camino para que alguien que quiera hacer una investigación seria pueda ir tomando de ellas y siguiendo la senda que va a conducir a la verdad. Esperemos que los intereses vinculados al caso de Mónica no hagan mella en esa tarea de la Fiscalía. Desde acá nuestro abrazo a sus familiares, nuestro reconocimiento a quienes hacen el acompañamiento jurídico y nuestra preocupación vigente y permanente porque este caso encuentre a los verdaderos culpables en la cárcel, que es donde deben estar, y a sus vínculos políticos, empresariales o de la índole que fueran, investigados, sancionados y apresados. Y que no se quede solamente en los autores materiales, que es donde suele quedarse este tipo de investigaciones, cuando no ocurre incluso con ellos, con los autores materiales, lo ocurrido en el caso Villavicencio. Bien, queridos amigos, hasta aquí el tema de Mónica Silva.